Todas las vías de comunicación, señores. Bueno, saludamos a Yamil Salum, ¿no? Que ya ha llegado el turco de Boedo, ingresó a los estudios de la FM Boedo. Y decimos un poco lo que contamos en la editorial, ¿no? La presencia, por un lado, de Cristina Fernández de Kirchner, que recibió ella dijo sus títulos. Sus títulos, ¿no? 2 títulos más, decían, dudaba de que era doctora, pero ya tengo 2 títulos más. Ahí en la Universidad de Quilmes, volvió a repetir esto de que el ideal de la pobreza cero es una suerte de cazabobos, y dijo que si bien es cierto que no se eliminó la pobreza durante ese gobierno, la única manera de combatir la pobreza es generando trabajo decente con valor agregado a través de la industrialización. Porque eliminar planes, si bien los planes no resuelven la pobreza, eliminarlos los van a hacer menos todavía, sobre todo en el marco de la recesión que vivimos. Además, se manifestó también en un mensaje de un tiro por elevación a lo que en estas horas se discute, está siendo discutido. Vamos a mencionar, no sé si hoy, pero en detalle por ahí el jueves que viene, algo sobre el operativo Aprender, un operativo de evaluación del Ministerio de Educación muy discutido por los docentes de todo el país. Habló sobre el Plan Nacional de Lectura, porque a las críticas de las estadísticas de que los chicos no leen, dijo, no sé cuáles son y de dónde vienen, pero no se resuelven suspendiendo la entrega de libros, que ella en su gobierno en sus 2 gobiernos más, el de Néstor Kirchner, entregaron 90 millones de ejemplares en colegios argentinos. Y los libros que aparecían en las calles, en los tachos de basura, que iban informándose a través de las redes sociales, marcan obviamente un proceso de, no sé si de kirchnerización, pero sí de eliminación de todo programa social habido y por haber. Exactamente. Pero sobre todo lo más fuerte fue que cuestionó la medición de la pobreza, ¿no? Acá hay una discusión sobre estadísticas. Ella dijo, vayamos a discutir las estadísticas. Si con estas estadísticas se midiera Estados Unidos, en vez de 14% de pobreza tendría 3%. Eso no lo entendí bien. Capaz que Ernesto Matos, me puedo guardar la pregunta. Sí. Ernesto Matos, a quien saludamos, y tenemos un chivo para pasar de Ernesto Matos, recuérdemelo, por favor. Perfecto. Pero dijo que es inadmisible pensar que Argentina es el segundo país más pobre de América Latina. Una tontera y una ingenuidad. Que eso, según las estadísticas, era lo que había. Pero hablábamos, Nacho, de que aparte de Cristina, fue una semana corta en realidad. Hoy estamos a jueves, ayer, un día sorpresivo por cierta pasividad o aceptación, en todo caso, de la conducción de la CGT para la propuesta del ministro Triaca, ¿no? Sí, que la semana que viene se va a reunir con esta mesa que estábamos hablando, con el gobierno y con los industriales. El gobierno que ya dijo que entre otras cosas se va a discutir también el bono de fin de año para los privados. Que el gobierno ya dijo que por decreto no lo va a sacar, así que se tendría que sentar a arreglar sí o sí la CGT y llegar a un acuerdo con los industriales, que a ver, ya se firmó un acuerdo previamente, por ejemplo, para no despedir gente, y bueno, claramente no lo cumplieron, era solamente por 90 días y ni siquiera llegaron, creo que a los 15 sin despedir gente. Así que de eso podemos esperar si aparte se obtuvo el bono que se obtuvo, o la suma que se obtuvo para los jubilados que de la primera categoría sí iban a recibir 1.000 pesos, pero lo de la segunda categoría o lo de la categoría superior solamente lo van a hacer hasta los 6.600, o sea, 6.600 porque la mínima más 1.000 son 6.600, entonces los que tengan entre ese monto solamente van a recibir la cantidad hasta los 6.600 pesos. Si se pasan de eso no van a recibir más nada. No, y como dijiste vos, el aumento de las asignaciones no es por hijos, sino es que es un aumento por familia entera. Claro. Ahora, el mucho comentario... más en el debe que en el haber. En el haber yo no sé cuántas tenemos hoy en día desde la cúpula nueva de la CGT. El comentario cortito es el siguiente. Uno no ha estado en esa mesa de negociación, pero uno sabe por la paritaria de docentes estatales que eso es lo que fija, ¿no?, el rango para los privados. Sí. Si se da un bono en la asignación universal y los jubilados de 1.000 pesos, sí, el miércoles que viene, cuando se sienten la Cámara de los Industriales de la Construcción y le digan, no hay plata, o te damos 500 pesos, o alguien piensa que va a dar más la Cámara Empresarial de cualquier sector que lo que está dando el Estado. Para nada, el patrón no va a gobernar, no va a aportar mucho más que el gobierno. Que lo que está aportando el Estado. Exactamente. Además, por ejemplo, específicamente por los sindicatos de docentes, ya salió Sonia Leso, la secretaria general de la CETERA, afirmando que de los 9 puntos que exigían al gobierno nacional no se cumplen 8. Entonces, no tiene ningún sentido avalar lo que es este acuerdo que hoy en día está teniendo la CGT. Y algunos sectores no lo están haciendo. Y de hecho ratificaron que van al paro. Ratificaron que van al paro y salió fuerte, digamos. Fue interesante no solo ya la incorporación, porque va siendo por tramos, ¿no? Primero hablamos de las discos, la CTA, ¿no? Sí. Pichel y Yasky. Después a eso se fue sumando la Corriente Federal de Trabajadores.
una treintena de gremios pequeños, pero con un sector de puja que no quedaron en el Consejo Directivo. Sí. Y ahora, por un lado, Víctor Santamaría, pero fundamentalmente hablamos del gremio con más capacidad de movilización en Argentina, que es Camioneros, y Pablo Moyano, se suman al paro. Con lo cual ya no es moco de pavo, digamos, esto, en este sentido, lo digo. No, específicamente, y en relación a lo que vos decías y a la nota que seguramente citabas en la editorial, hay muchas notas igual figurando en relación a entender un poco por qué este acuerdo de la CGT con el gobierno nacional, y hablaba acerca de que el paro nacional es una medida que se tiene que impactar bien fuerte en lo que es el plano y la estructura económica cuando haya un nivel de organicidad maduro, estable. Por eso enarbolar lo que fue la jornada de movimientos populares, donde están generando un ensanchamiento de los actores que están participando en la órbita de la CGT. Ahora, está teniendo un impacto mucho más organizado el plan de acción del paro nacional que de la representación de la legitimidad que está teniendo el acuerdo que tiene la CGT. Entonces, ¿cuál es el parámetro de organicidad que se está estableciendo hoy en día en el movimiento obrero? Coincido con Alex en este punto de que no es solo no es un paro por el paro, sino que, por ejemplo, desde la corriente de los trabajadores, la Federal de los Trabajadores, se plantea un paro, pero ya enarbolando una serie de puntos y una serie de reclamos de la clase obrera, que lo que intentan es también involucrar a la mayor cantidad de pueblo trabajador atrás de este paro, y que no sea un paro por la arerí, como diríamos, sino que sea un paro con conciencia de qué se está pidiendo, cómo se está pidiendo y cuándo se quiere. Bien, y otro de los temas de la semana fue sin duda después del 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, en Rosario, sí. Más de 90.000 mujeres, fue el femicidio de Lucía, ¿no? Sí, es muy paradigmático por el hecho de que el encuentro del 2015 se había desarrollado en Mar del Plata, así que no estás muy alejado con ese furcio. Y para desarrollar específicamente el momento en el que Lucía Pérez fue, entre muchas cuestiones, violada, maltratada y empalada, o sea, bastantes descripciones que obviamente no vamos a ahondar específicamente en este bloque, pero fue justamente cuando las compañeras las estaban reprimiendo en Rosario, o sea, no fue después, fue en el mismo momento, lo cual es mucho más hasta por momentos maquiavélico. Sí. En palabras de la fiscal marplatense María Isabel Sánchez, la niña fue sometida a una agresión sexual inhumana. Entendemos obviamente que cualquier tipo de violación es inhumano, pero el acento fue puesto porque los que asesinaron a Lucía Pérez en Mar del Plata la drogaron, la violaron, la empalaron, le provocaron un shock cardíaco derivado del terror, obviamente que amerita ese desarrollo, ese proceso, y además las personas intentaron lavar su cuerpo para borrar las huellas de que haya sido ellos los culpables. Específicamente, en la conferencia de prensa, la fiscal Sánchez dijo no tener ninguna duda sobre la autoría del hecho por parte de los dos detenidos. Vamos a decir los nombres: Matías Gabriel Farías, de 23 años, y Juan Pablo Ofidani, de 41. El último es hijo de un reconocido escribano de la ciudad balnearia de Mar del Plata. Advirtió que el caso no está cerrado con las detenciones producidas, dado que existe la sospecha de la intervención de una tercera persona. Así que el caso sigue desarrollándose, ahí pueden haber más sospechosos. Uno de los argumentos o de lo que se salió a decir a partir de los detenidos fue que ambos se dedicaban a la venta de drogas. El fiscal puntualizó que la calificación del caso es violación seguida de muerte agravada por la prohibición de estupefacientes y homicidio por crímenes causa. Agravante del Código Penal, corrígeme Nacho si me equivoco, cuando se comete el delito para tratar de encubrir el anterior. Sí. El hecho, bueno, decíamos que ocurrió el fin de semana y lo más grave es que la fiscal dijo que los hechos comenzaron el viernes de la semana anterior, cuando los dos involucrados se presentaron en las cercanías de la escuela. De la escuela ubicada en Juan B. Justo al 600. Sí. El más joven, Matías Gabriel Farías, mantuvo una charla con Lucía, que el día siguiente fue a visitarlo a su casa. Guillermo Pérez, el padre de la joven asesinada, aclaró a los medios de prensa que hubo una tercera persona que entregó a la hija, que eso es un tema obviamente que está específicamente en la investigación y no vamos a hacer ningún tipo de conjeturas. El relato de los hechos por parte de la fiscal se completó con lo ocurrido después de la violación y cuando la joven estaba agonizante. Intentaron reanimarla, pero sin éxito. Los responsables del crimen la trasladaron hasta el centro de salud de la Playa Serena en una camioneta. El más joven permaneció, Matías Gabriel Farías, mientras que el otro, el hijo del escribano, se dio la fuga, mientras los médicos intentaban reanimarla. Antes de trasladar al hospital, el cuerpo de la víctima había sido lavado y se notaba que ellos la habían vuelto a vestir por la forma en que tenía puesta la ropa. Específicamente por este femicidio en particular, y hay que aclarar el hecho de que el femicidio es una carátula impuesta específicamente cuando se producen estos tipos de violencia que son reconocidos por una ley vigente, que es la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
entender que se dan muchas cuestiones, casualidades, por el momento en que se da, por lo que fue la semana, por lo que fue también el hecho de la represión a las mujeres, el impacto social que tuvo, el tema de los grafitis o las cuestiones que se decían. Obviamente de Incorregible repudiamos todas estas cuestiones y repudiamos obviamente las repercusiones negativas con lo que fue el Encuentro Nacional de las Mujeres, la deslegitimación que se está dando con este tipo de manifestaciones que ya llevan un punto y que van creciendo en masividad. Así es, señores, muy bien, vamos a cortar con un poquito de música para levantar un poco la tarde y ir, esperamos, hacia temas un poco más alegres. Vamos a escuchar ¿Por qué no te callas? De Nahuel Briones.